Historia de la biogeografía. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX con el surgimiento de la vicarianza. Hay tres ideas importantes que cambiaron cómo se hace la biogeografía a partir del siglo XX en adelante. Son la deriva continental, que los continentes se están moviendo, esto es de inicios del siglo XX, la sistemática filogenética de Hennig a mediados del siglo XX y la panbiogeografía también a mediados del siglo XX. La teoría de deriva continental, que es básicamente que los continentes antes estaban unidos y que ahora se separaron, se fueron separando, la propuso Wegener a 1912-1915. Esto cambia todo en biogeografía. ¿Por qué? Si la Tierra ya no es estable, entonces las historias de dispersión tienen que hacerse en un mundo dinámico y ya no tendría sentido explicar cómo se dispersaron grupos que tuvieron su origen en el momento que estaba unida la Tierra. Y además hace posible que sin que se muevan las especies se llegue al patrón de distribución actual. Es decir, ya no es necesaria la dispersión, ya hay otra explicación que es la vicarianza, la separación de la Tierra o de la distribución sin movimiento de los individuos. El problema es de que pensar en que se movía la Tierra era algo complicado porque son muy pesados, son continentes completos. ¿Cómo podía ser posible que ocurriera eso? Esta idea de que los continentes antes estaban juntos o que la configuración de los continentes no es la misma, viene incluso desde el siglo XVII con Bacon, que se dio cuenta de que las costas de Sudamérica y África coincidían. E incluso se llegó a explicar esto como que el océano Pacífico, el océano Atlántico, perdón, se creó cuando se separó un pedazo de tierra que después conformó la luna. También se hablaba de que se había hundido la tierra, o sea que antes estaba junta, pero el océano se creó cuando se hundió, como lo que decía Wallace. Y estas eran explicaciones para no que se movían los continentes, pero sí que cambiaba la configuración de estos. La evidencia de que los continentes no tienen la misma distribución o configuración que tenían antes, estos son solo algunos ejemplos de evidencia, y más es, por ejemplo, los detritos glaciales. Los pedazos de tierra que va empujando los glaciares cuando se van formando coinciden con un patrón de los continentes unidos durante ciertos periodos glaciales. También la distribución de los fósiles que están en costas en el continente africano y el continente de América, y la edad de las rocas en esos continentes o en las costas de los continentes también coincide. Entonces esto nos muestra que los continentes se están moviendo. La teoría de deriva continental tardó casi 35 años en ser aceptada, porque sí hay evidencia que se están moviendo, pero no hay mecanismo o fuerza suficiente para mover un continente. Entonces por eso era como ridículo pensar que se movían los continentes. De hecho, fue ridiculizado Wegener cuando la presentó. Fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la teoría de tectónica de placas explica el mecanismo para que se muevan los continentes. Entonces, tenemos la teoría de deriva continental, que es los continentes se mueven, y la tectónica de placas, que es la explicación a la deriva continental. Esta se le atribuye a Hess. Diest la publicó antes. Un caso muy similar a lo que pasó con Wallace y Darwin. Diest sería el Darwin en este caso, porque la publicó antes. Pero como sabía que Hess había estado trabajando en esa teoría durante mucho tiempo, dijo, sí, yo la publiqué antes, pero de él debe ser el crédito. Como si Darwin hubiera dicho, ok, yo la publiqué antes, pero Wallace ha trabajado mucho en eso y también merece crédito. Bueno, esa es otra historia. La teoría de tectónica de placas explica que se mueven los continentes por las corrientes
de convección en el manto que está empujando la Tierra y va separándola o moviéndola de cierta forma, y esa es la fuerza que hace que los continentes se estén moviendo poco a poco. ¿Qué evidencia tenemos de que la tectónica de placas es una teoría cierta? Bueno, tenemos que el fondo marino se está expandiendo en ciertos lugares, principalmente en el Atlántico, es más evidente. En las rocas del Atlántico, las del medio de la cordillera suboceánica son recientes. Tenemos que la orientación de los cristales magnéticos en el fondo del mar ha ido cambiando conforme cambia el polo o se revierte el polo, y podemos ver los ciclos de expansión de eso. Y tenemos las fallas de transformación como la de San Andrés, la falla de San Andrés, que es donde están moviéndose las placas. Entonces esta es evidencia de que la tectónica de placas es correcta, además de que hace buenas predicciones. La segunda teoría importante para la biogeografía en el siglo XX fue la sistemática filogenética, que en realidad es más un método que una teoría. La sistemática filogenética hace clasificaciones basadas en caracteres homólogos y nos da las relaciones de parentesco, no de ancestría de descendencia, sino de parentesco entre los taxones. Para la biogeografía, lo que nos interesa de esto es que se puede saber cuál es la edad relativa de los grupos, qué grupo salió primero y cuáles son los más cercanos unos a los otros. Con esto y relacionándolo con la distribución, podemos ponerle tiempo y podemos sacar patrones de forma de las especies y relacionarlos con patrones de distribución de las especies. Y la tercera teoría, quizá la más importante en biogeografía y yo diría la más importante en ciencia desde la teoría de evolución, es la panbiogeografía. La panbiogeografía en realidad es un método, pero está basado en una teoría de vicarianza. Básicamente la idea principal es de que la Tierra y el biota evolucionan juntos. Vamos a ver después en el curso que no es exactamente así, sino que Tierra y biota son una sola cosa. Pero lo que hace relevante esta teoría es de que se incluye al espacio como una tercera dimensión donde evoluciona la vida. Sabemos que la vida puede cambiar en la dimensión de la forma, vemos formas distintas. Darwin dice que, o nos explica, que la vida también cambia en el tiempo. Es decir, las formas no son estáticas, sino se van modificando, se van creando nuevas formas en el tiempo. Y lo que viene a hacer Croizat con la panbiogeografía es meter el espacio en esa triada de dimensiones, es decir, la vida también cambia en el espacio y hay que considerarla así como consideramos el tiempo. Y para estudiar la evolución y la diversidad tenemos que hacerlo en esas tres dimensiones, no solamente en forma y tiempo, como lo hace la sistemática, sino también en espacio, como lo haría la biogeografía. Lo más importante que pasó en la segunda mitad del siglo XX es de que se tiene ahora una nueva explicación, se afianza la vicarianza como una nueva explicación para la distribución de los seres vivos. Ya no solamente se tiene que explicar con dispersión, sino ahora también se puede usar la vicarianza. La dispersión dice que si encuentras una especie en un lugar, es porque llegó ahí de alguna forma, se movieron los organismos desde su centro de origen hasta ahí. Y puede ser que sea una especie endémica de ese lugar porque se generó ahí, se cambió. La vicarianza no implica o no necesariamente implica el movimiento de los individuos, sino el movimiento de la tierra, la separación geográfica sin que se muevan las especies. Esta es una competencia ahora para la dispersión como una teoría o una explicación alternativa para explicar los patrones de distribución. ¿Qué es lo importante que tienen que recordar de este video? Bueno, las tres teorías que cambiaron la biogeografía en el siglo XX, que son la deriva continental con la tectónica de placas, que mueve a la Tierra, la sistemática filogenética, que nos relaciona el tiempo con la forma, y la panbiogeografía, que mete la tercera dimensión a la biodiversidad.
que es la diversión espacial, además de la forma y el tiempo. Y con todo esto empieza a explicarse a la distribución con bicarianza, ya no solamente con dispersión. Durante todas estas series de videos hemos hablado de dispersión y aquí empieza a darse otra explicación.